Bueno, vamos a continuar con nuestras actividades, que en la clase anterior ustedes trabajaron con los docentes, sobre todo en la parte, digamos, de lo referente a los trabajos prácticos en la clínica. Habíamos hablado de protocolos, de función del protocolo de bioseguridad, funciones del operador y del auxiliar, y se centraba más que nada el trabajo en la clínica. Hoy vamos a trabajar sobre lo que son los talleres de educación para la salud y todo lo inherente al desarrollo, ¿no?, de estas actividades, llamadas también actividades extramuros, que la van a realizar ustedes en distintas instituciones. Yo les voy a dar las pautas, es decir, el inicio del taller con la información que ustedes necesitan saber para llevar a cabo una correcta después programación que la van a aplicar en diferentes grupos etarios. Estos talleres se van a desarrollar los días viernes, y lo que queremos que sepan es que acá va a ser una práctica en grupo. Se van a dividir en grupos de 5 alumnos, y como la vez pasada les había comentado, estos grupos van a colaborar. Es un grupo donde individualmente cada alumno tiene que hacer su aporte y colaborar en la realización de la programación en salud. Estos grupos, en la próxima clase ya les van a distribuir los docentes, van a trabajar en diferentes instituciones. Van a trabajar en jardines maternales, en jardines de infantes, en escuelas primarias y en asilo de ancianos, ¿no?, o en el hogar de ancianos. Una vez que ustedes tengan la población destinataria, van a empezar a hacer la programación en salud, que es lo que yo ahora les voy a explicar en qué consiste, o cómo tienen que hacer. Si ustedes no tienen la información de lo que se hace en cada uno de los pasos, difícilmente van a poder llegar al logro de una buena programación, y se complica así todo lo referente a lo que es después la puesta, digamos, en escena de lo que es en realidad una charla de educación para la salud, que es lo que nosotros queremos lograr al final de realizar, elaborar, ejecutar toda la programación en salud. Para hacer esta programación, ustedes van a necesitar diferentes recursos. Recursos que ahora yo les voy a nombrar bien cuando veamos, ¿no?, los distintos pasos. Recursos económicos, financieros, edilicios, recursos materiales. Y cuando me refiero a cada uno de los integrantes tiene un rol en la elaboración de esta programación. No solo los integrantes, nosotros también tenemos nuestra parte, que es la de facilitarles a ustedes el lugar donde van a realizar la programación, el número de alumnos, la escuela, esos serían recursos edilicios. Recursos económicos, es muy importante que ustedes se distribuyan bien los gastos de lo que va a demandar este material didáctico que tengan que hacer para llegar a la comunidad. Para que realicen la programación, vamos a tener diferentes instancias. Una es informativa como la de ahora, después tienen ustedes el taller propiamente dicho, donde ya están divididos en grupos, y donde ustedes van a tener un tiempo estipulado de consulta, sería con el docente, pero eso no termina
en esa hora u hora y media que ustedes puedan tener con el docente. No es, o sea, quizás al final, ya cuando sepan más con respecto a la programación, puedan hacerlo en una hora, en algunos casos algunos pasos, pero tienen que ir acompañada de una buena información teórica y de qué tienen que tener en cuenta en cada ítem de la programación. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a tener que hacer, aparte de la hora que tienen con su docente, de manera independiente ustedes se van a tener que reunir. Hoy tienen la facilidad de la virtualidad para hacer esas reunirse e ir coordinando quién se va a ocupar de cada paso, de cada parte de esa programación. Entonces, eso es para que aprovechen al máximo, mejor dicho, en lo referente a la actividad con el docente, porque el docente les va a dar las pautas, ustedes les va a dar el grupo etario, les va a decir dónde van a trabajar, y después ustedes, que eso le van a dar la próxima clase, y después ustedes van a empezar a elaborar y les va a decir desde qué paso hasta qué paso tienen que trabajar, y después ya queda por cuenta del grupo. Trabajar en grupo no significa que uno o dos van a hacer la actividad y el resto no, porque van a ser evaluados, porque una vez que ustedes se les dan las pautas para hacer la programación, después tienen que ir haciendo una presentación de lo que van trabajando. En cada uno de esos ítems, y también serán evaluados en cada clase. Bueno, para hablar de educación para la salud y programación, nosotros nos valemos de la comunicación, de saber los conceptos de educación para la salud, de programación. Son distintos conceptos que tienen que manejar antes de hacer una programación. En cuanto a la educación, recordar que es un proceso de enseñanza-aprendizaje continuo que se extiende a lo largo de toda la vida del individuo, donde lo que se quiere lograr es un cambio de actitud, es decir, un cambio de conducta. Este cambio de actitud o cambio de conducta lo van a ver en muchos casos de manera inmediata, pero en general es de manera a largo plazo. Y este cambio de actitud, todo el tiempo, cuando estemos hablando de estos diferentes conceptos, ustedes ubíquense en lo que van a hacer. En el caso, ustedes van a dar una charla de educación para la salud, pero ya es un aporte que van a hacer a la comunidad en la cual ustedes van a trabajar. En ese día quizás no logren un cambio total de conducta, pero sí ya hay una motivación, ya va a haber una movilización, trabajan mucho, la mayoría son niños, también se va a trabajar con gerontes, pero probablemente ese día haya algo que los movilice a los destinatarios. Pero esa tiene que ser la finalidad. ¿Por qué les digo esto? Cuando vamos a las charlas hay que ir predispuesto para dar lo mejor y lo que se sabe con respecto a educación para la salud. Este proceso de educación que nosotros pretendemos, con el que se pretende lograr un cambio de conducta, un cambio de actitud, en este proceso se transmiten valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, sino también está presente en nuestras acciones, sentimientos y actitudes. ¿A qué se refiere esto? Con estas pautas que les estoy dando del trabajo o del taller, nosotros solemos observar que cuando van a las charlas, por ahí hay uno o dos alumnos que hablan y son los que, digamos, más se preocupan. Van a ser 5 alumnos y todos tienen que tratar de participar, de colaborar, no estar con una actitud pasiva, sino todos estar atentos a que llegue nuestro mensaje de la mejor manera posible. Por eso es importante
todo lo referente a acciones, sentimientos y actitudes, ir predispuesto. Y no solo, a veces no es una mala disposición, una actitud con respecto a bien informados, bien preparados. Si ustedes van preparados, informados, en una palabra, van seguros a esa charla, eso se traduce en una actitud de ustedes también. Y eso se refleja, eso lo nota el receptor, es decir, la persona que está frente a nosotros. ¿Y qué es educación para la salud? Es un proceso, o es el proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinario e intersectorial, dinámico y participativo, que tiene como propósito contribuir y elevar el nivel de salud y calidad de vida de los individuos, la familia y las comunidades, para el logro de actitudes y comportamientos de salud positivos, conscientes, responsables y solidarios. Es decir, ese niño al que va dirigida la charla, ¿no?, o el mensaje que ustedes van a dar, probablemente, o un geronte o una embarazada, probablemente sea un agente multiplicador de ese mensaje que recibieron con respecto a educación para la salud o actitud de autocuidado. ¿Cuáles son los objetivos de la educación para la salud? Primeramente, una actitud preventiva y de promoción de la salud y mejorar la salud a nivel individual y a nivel de la comunidad. Para eso ustedes tienen que sensibilizar a la comunidad y también a las instituciones públicas y privadas, como así también a los medios de comunicación, sobre la importancia de la salud por medio de la educación. ¿A qué se refiere esto? Sensibilizar a la comunidad. Cuando ustedes hagan su programación, cuando presenten la programación, la carpeta con la cual van a trabajar, o sea, en la cual van a presentar la programación, hagan el material didáctico, preparen los souvenirs o lo que le van a dejar a esos destinatarios, preparen su charla, ensayan. Bueno, todos esos pasitos que yo les estoy contando, es un gran esfuerzo que hacen ustedes para dar lo mejor posible, ¿no es cierto?, ese mensaje. Pero aunque ustedes no crean, a veces vamos a instituciones donde es como que se toma como que se le está haciendo un favor, o a veces se van y no les esperan de la manera que nosotros pensábamos, o incluso tenemos todo listo y todo preparado, y ya está, hasta ya se hicieron todos los gastos, inclusive de traslado y todo, y en 10 minutos antes te avisan que no nos van a poder recibir porque se olvidaron de avisarnos que tenían un ensayo, por ejemplo, por la fiesta del 9 de julio. Entonces, a eso se refiere la primera parte de lo que dice sensibilizar a la comunidad. Es decir, explicar a la comunidad el beneficio, que no es solo ir y hablar, y esto tiene otro trasfondo, que es tratar de lograr ese cambio de actitud y, sobre todo, dar la relevancia y la importancia de dar educación para la salud. Es decir, por eso es importante sensibilizar también al lugar o a la institución donde vamos a ir a realizar nuestra programación o a desarrollar. En cualquier proceso educativo es indispensable la comunicación. Es lo que les estoy diciendo, para que comprendan y valoren la importancia de lo que queremos hacer. Tiene que haber, recién había una palabra ahí que decía sensibilizar. Para eso tenemos que comunicarnos, hablar, explicarles sobre qué es lo que queremos hacer en esa comunidad destinataria. Entonces,
Para eso tenemos que saber que la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre un emisor y un receptor. Eso así como a grandes rasgos, ¿cierto? Un emisor y un receptor. En este proceso de comunicación, entonces, intervienen el emisor, el receptor, varios componentes. El canal, el emisor, que es la persona que emite, o es el origen de nuestro mensaje. El receptor es el que recibe el mensaje, que tenemos que tratar que sea de la manera más clara posible, y esto se hace a través de un canal. Cuando emitimos un mensaje, lo hacemos a través de un código, que ya vamos a ver la manera en que se puede dar ese mensaje, que es a través de lo que se llaman códigos. Puede ser la palabra, puede ser un símbolo, puede ser un cartel, puede ser son las maneras, ¿no es cierto?, de transmitir un mensaje. ¿Y qué hace el receptor? Lo decodifica. Si ese mensaje llega bien al receptor, es decir, lo decodifica correctamente, se produce la retroalimentación. Es decir, cuando acá en el medio no hubo lo que a veces se llama teléfono cortado, diste un mensaje a través de un código y se decodificó de otra manera. Y eso puede estar interferido o puede estar interrumpido por lo que se llaman interferencias o ruidos en el mensaje. Entonces, para salvar eso, hay que disminuir las posibilidades de interferencias que puedan haber en la transmisión de un mensaje. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? Sobre todo cuando hay en este proceso de comunicación, es una retroalimentación. Entonces, que es cuando el receptor expresa lo que piensa y siente sobre el mensaje, cuando se recibió correctamente nuestro mensaje. Estos son los 3 elementos constitutivos fundamentales. Como ya les dije, hoy hay otros que intervienen, pero sin estos 3 elementos principales no hay comunicación. El emisor, entonces, hoy les había mencionado, es la persona que envía la información. El mensaje es el contenido de la información o la idea. El receptor es la persona o grupo de personas que recibe el mensaje. El canal, el medio a través del cual se transmite el mensaje, que puede ser a través del móvil, televisión. Efecto es la señal o conducta o respuesta del receptor para la llegada del mensaje, y el entorno, el lugar donde se realiza el proceso de comunicación. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en la comunicación existen diferentes tipos de comunicación. Nosotros podemos comunicarnos de manera verbal y no verbal. Esos son los tipos en general. En el caso de la comunicación verbal, esta tiene la característica de que nosotros con nuestro interlocutor podemos comunicarnos de estas 2 maneras y ambas se complementan. Pero fíjense que en este proceso de comunicación, donde ambas maneras de comunicarnos son complementarias, tenemos que cuando hablamos de una comunicación verbal, solamente el 7% en esa comunicación tiene incidencia. Fíjense la palabra, cómo incide. El tono de voz en el que realizamos, ¿no es cierto?, nuestra comunicación incide en un 38%, y el lenguaje no verbal incide en un 55%. Fíjense que, a diferencia de lo que podríamos pensar, decir, mira, yo le hablé, yo le dije, pero hay otros elementos que influyen
en este proceso de comunicación. La comunicación verbal la podemos transmitir a través del mensaje, que puede ser escrito o puede ser oral. Hablar, puede ser escribir, escuchar. ¿Dónde encontramos nosotros comunicación escrita? Podemos encontrar a través de los folletos, los afiches o flyers. Hay veces, o sea, cuando encuentran ustedes, no hace falta que expresen, puede expresarse a través de la escritura, a través de un párrafo, o a veces una imagen. Significa, en el caso de códigos, o por ejemplo en el caso de las señalécticas, que se utilizan en el caso de las señalécticas para el tránsito, prohibido pasar, prohibido estacionar, en salud. Nosotros tenemos muchas señalécticas, ustedes habrán visto en la época de pandemia, que solo con una imagen ya comunicaban el uso del barbijo. La vez pasada yo le mostré que, por ejemplo, en el lugar donde el sector del lavado de manos, solamente mostrándoles las figuras, ustedes pueden realizarse un correcto lavado de manos, el uso de pantallas protectoras también. ¿Se acuerdan que para salud se imponía el uso de pantallas para la atención del paciente? El uso del alcohol o el lavado de manos permanente. Eso en cuanto a la comunicación escrita. En cuanto a la comunicación oral, que es la que establecemos a través de la palabra, para que sea efectiva realmente nos apoyamos en la comunicación no verbal. Pero generalmente lo que más se transmite es también con lo que, o sea, cuando se acompaña de gestos, y a esto es lo que llamamos el paralenguaje, que es cómo decimos las cosas. Por ejemplo, el tono de voz con lo que decimos, o la manera en que decimos, si decimos de una manera agradable, o también si lo expresamos y estamos enojados. También la velocidad al hablar. Si hablamos rápido, uno puede dar la sensación de estar nervioso, o si se habla de manera muy, muy pausada, se torna a veces aburrida, y entonces nuestro interlocutor o nuestro receptor no recibe correctamente el mensaje. El volumen, si se habla fuerte o se habla muy despacio, el mensaje tampoco va a llegar adecuadamente. También hay que hacer ciertas pausas para dar lugar a que nuestro interlocutor o receptor pueda realizar algunas preguntas. Muy bien. Eso en cuanto al lenguaje o paralenguaje, que se utiliza también durante la comunicación. En cuanto a la comunicación no verbal, es aquella en la cual hablamos a través del lenguaje generalmente del cuerpo. En este tipo de comunicación no verbal intervienen la expresión facial, interviene el contacto visual, la postura y movimientos del cuerpo, también la apariencia física o la distancia que uno establezca con el interlocutor. Ustedes saben que con la cara o con los gestos expresamos a veces más que con las palabras. El contacto visual está visto que es un gesto de buena educación, mirar a la persona cuando estamos hablando, o la postura, una postura mostrando interés en lo que se está diciendo. Incluso la manera en que se colocan ya sea las manos o los brazos cuando estamos dando nuestro mensaje. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta todos estos componentes que intervienen en los diferentes tipos de comunicación cuando van a trabajar
con los distintos grupos etarios o con los distintos, las distintas grupos de edades, en la cual hay que dirigirse de una manera diferente. Es decir, no van a trabajar de la misma manera en un jardín de infantes, que o con niños de 5 años, que con niños de 10 o adolescentes. Todo eso hay que tener en cuenta cuando vamos realizando nuestra programación y sobre todo cuando vamos realizando la preparación de nuestra charla de educación para la salud. De eso depende el éxito o no de lo que querramos comunicar. Pueden llevar por ahí un material didáctico muy bueno, que ayuda, es un buen material de apoyo, pero lo que decimos influye, y la manera en que lo decimos, mucho más. Por eso es importante, a veces es como que se minimiza o subestima, que porque yo me voy a ir a una escuela a hablar a unos niños, bueno, yo les voy a explicar rapidito lo que es caries, lo que es, pero ¿qué pasa? Llegado el momento, se van a dar cuenta después que no es fácil improvisar con los niños, porque si ustedes le empiezan a hablar con palabras muy técnicas, pierde el interés completamente. De ahí es que existen diferentes mecanismos que favorecen o no la comunicación. Acá tengo los ejemplos, bueno, de los signos no verbales que se usan en comunicación, que hoy día están en boga. Ya sabemos que con un emoticón, con una carita, ya podemos expresar más que con muchas palabras. Entonces, ¿qué favorece la comunicación? Favorecen ciertos componentes, como es la sincronización entre la comunicación verbal y no verbal. Acá es como que ya se conjugan ambos tipos de comunicación. Se complementan una con otras, tanto la verbal como no verbal. El lenguaje tiene que ser claro, sencillo y adaptado al receptor. O sea, hay que tener en cuenta, como les decía, incluso hasta los tiempos con los que vamos a trabajar. Una charla larga no resulta. Entonces, eso hay que tener en cuenta. También tener una conducta asertiva. ¿Qué quiere decir eso? Una conducta positiva. Y en el caso de estar dando una charla, o no sé, no solo esto, cuando ustedes van a hacer una exposición, cuando les toque dar una conferencia, puede que se encuentren también con críticas o personas que hacen preguntas que no lo hacen de una manera correcta. Entonces, en esos casos, siempre tratar de estar tranquilos, responder de manera tranquila, buscando siempre la parte positiva de esa situación, no generar más conflicto. Tampoco, ustedes tienen que tener en cuenta que si bien hay cierto tiempo para dar la charla, el receptor merece que le dediquemos el tiempo que corresponde y dar bien nuestra charla. No porque eso se nota. El receptor o los niños, o aunque no sean niños, cualquier grupo en el que ustedes van a dar una charla, nota cuando ustedes están apurados, cuando están sin ganas, cuando llegaron cansados, cuando no prepararon bien, cuando es algo que está obligado. Nosotros incluso tenemos grupos de trabajo con profesionales que muchas veces no quieren o no les gusta o no están de acuerdo con dar una charla, y si uno les exige dan de mala gana, y eso se percibe o lo percibe el receptor. También tenemos que tener una escucha activa, o sea, si bien es importante hablar bien, tratar de comunicar bien el mensaje que queremos transmitir, es importante también escuchar bien, escuchar realmente. Activa quiere decir que nosotros estamos prestando atención a esa persona. Si la persona está hablando, no hay que interrumpirle,
esperar que exprese sus ideas. Es decir, tener una conducta empática, de ponerse en lo que hoy se habla mucho, ponerse en el lugar del otro para poder escuchar qué nos quiere decir. O cuando hacen una pregunta, también respetar los tiempos. Realizar preguntas abiertas, eso sí se va a dar mucho cuando ustedes den la charla de educación para la salud, pero saber cómo van a preguntar. Saber, fíjense que cuando dan el mensaje también tener en cuenta la manera incluso de no ofender. Ustedes tienen cepillo dental, ¿nunca tuvieron un cepillo dental? No, por ahí van a ir a una población humilde donde a veces no tengan cepillos de dientes, cepillo dental. Entonces, fijarse la manera en que van a preguntar. Pero ustedes nunca fueron al odontólogo. Y bueno, por ahí no. Así que todo ese tipo de, el modo o la manera en que preguntan influye. O sea, es la manera en que ustedes van a llegar al receptor. Tiene que darse también en un entorno adecuado. Si nosotros vamos a dar una charla en una escuela y no vamos a elegir el momento, un lugarcito en el patio y después justamente están en el recreo. Vamos a buscar un lugar adecuado, donde todos estén relativamente cómodos, por más que hay que adaptar por ahí los lugares, un lugar donde ustedes puedan hablar sin que se les interrumpa o sin un lugar donde no haya muchos ruidos. Por eso les decía, ver el espacio con el que cuentan, y todo eso lo tenemos que hacer de antemano. Y atención a la diversidad se refiere a la manera de comunicarnos y atención también a aquellas personas, o respetar si hay una persona que por ahí no quiere escuchar nuestra charla, o tiene otras costumbres. Entonces, eso es importante tener en cuenta para favorecer la comunicación. También podemos encontrarnos con elementos o barreras en la comunicación. Esto es, por ejemplo, se refiere al inicio inapropiado de la conversación. Hay que buscar el momento, es decir, ustedes no pueden, y nos pasa muchas veces que no sabemos, justo los niños en ese día están con una prueba, y ustedes llegan de golpe, las maestras les dicen, no podemos entrar, tenemos que buscar otro grado. Entonces, hay que buscar el momento y el lugar adecuado. Barreras lingüísticas, no se refiere solo al idioma, que sí también es una barrera, por supuesto, una barrera lingüística, sino al lenguaje técnico que se utiliza, y donde todas las profesiones tienen su lenguaje técnico, y para cualquiera es una barrera lingüística. Si nosotros estamos en un ambiente y trabajamos en un ambiente de la salud, lo más probable es que si hablamos con un médico, un kinesiólogo, un enfermero, entendamos perfectamente lo que nos está diciendo, porque manejamos relativamente el lenguaje técnico. Ahora, si ustedes van a hablar con un abogado, o ustedes le dan un escrito muchas veces, que redactó un abogado, y es muy probable que sea una barrera, o si les explica, no solo del escrito, si les empieza a hablar en términos jurídicos, y bueno, lo más probable es que entiendan algunas partes o capten algunos términos, pero no van a entender completamente qué quiere decir. Tal es así que si a veces uno tiene algún escrito jurídico, lo recurre a un abogado porque uno tiene limitaciones. Bueno, por supuesto la del idioma también, pero esas también. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo esto? Que eviten palabras puramente técnicas en una charla de educación para la salud. Adapten a un vocabulario sencillo, claro, ameno, para que nuestro receptor, o el niño, nuestro receptor, lo reciba de la mejor manera posible, y sobre todo para captar su atención. Si ustedes comienzan a hablar con palabras muy técnicas, el receptor, ¿qué va a decir? No sé ni lo que me está diciendo.
Entonces, es un tiempo perdido. Hay que tener en cuenta en cuanto a la atención inadecuada, es decir, hay veces que ustedes se van a encontrar cuando están dando la charla con que en cualquier grupo o edad o grupo de edades con las que trabajen, en el medio de la charla le interrumpen. Y bueno, hay que esperar un poquito, escucharlo, no como, o sea, atender a esa persona que está preguntando algo y de manera educada, si es que no podemos interrumpir, le pedimos un momentito, si es un niño, explicarle con un lenguaje claro, que vamos a esperar un poquito y que después se le va a explicar lo que está, lo que requiera. Una actitud negativa, bueno, ya les expliqué hoy, siempre hay que estar bien predispuesto para la charla, saber, hoy yo me voy a dar lo mejor de mí para que esto salga lo mejor posible. También barreras, en cuanto a barreras del receptor, cuando la persona tiene alguna discapacidad, puede ser una barrera, una discapacidad ya sea en cuanto a la interpretación que pueda tener, una barrera física, una barrera psíquica, entorno inadecuado, también es en cuanto al lugar, como ya les explicaba, buscar un lugar donde haya la menor cantidad de interferencias posibles y que se acompaña también del último ítem, que es la falta de tiempo, o sea, dedicarle el tiempo adecuado a nuestra charla, si no, no surge el efecto deseado o esperado o no cumplimos con nuestro objetivo. Que fue transmitir lisa y llanamente un mensaje de educación para la salud. Eso es en cuanto a lo que tenemos que tener en cuenta. Esta introducción y esta información que se las doy ahora para la realización de la programación es porque ustedes mientras están trabajando tienen que tener en cuenta todos estos ítems a la hora de hacer el relato o la narración o la descripción de el mensaje que van a transmitir. Bueno, una vez que tenemos en cuenta todos estos ítems y cómo vamos a hacer o qué vamos a tener en cuenta de ese proceso de comunicación, vamos a hablar un poquito de lo que es programación en salud. Programar en todos los órdenes de la vida o organizarnos es de mucha utilidad. Acá, por supuesto, también. Para hacer una buena programación tenemos que tener en cuenta ciertos pasos. Para eso entonces tenemos que prever, seleccionar y organizar los elementos para una determinada actividad. Es un proceso dinámico, flexible, que se va transformando y adaptando en la medida en que vamos elaborando nuestra programación, de manera que, como dice acá el documento final, puede o no parecerse al inicial. Yo empecé de una manera y resulta que fui haciendo cambios e incluso después voy viendo y que incluso hay algunos objetivos también que tengo que cambiar. Porque en un principio pude haber pensado que quiero hablar de diferentes temas. Yo quiero hablar de caries, quiero hablar de biopelícula y también quiero hablar un poquito de alimentos cariogénicos y resulta que nos damos cuenta que, por ejemplo, no nos da el tiempo o que son muchos temas o contenidos para una población de niños o de personas muy mayores. Entonces, eso hay que tener en cuenta en una programación, es decir, prever, seleccionar y organizar los elementos de nuestra programación. Se deben tener en cuenta para realizar una programación los valores sociales, el paradigma o el marco en salud que incluirá la programación. Esta programación, como ya les dije desde el principio, hay que tener en cuenta distintos pasos o etapas por las cuales van a pasar para antes de llegar, ¿no es cierto?, a el objetivo que es realizar nuestra
nuestra charla de educación para la salud. Para eso nosotros programamos primero. Como les había dicho, cada una de estas etapas tiene su importancia, su manera de redactarla, y diferentes pasos que deben seguir un orden. Para eso entonces vamos a ver que los pasos de una programación en salud tenemos que empezar primeramente con el propósito general. El propósito general es una descripción, o sea, es lo que nosotros queremos lograr, pero a largo plazo. Por eso dice, se refiere a un enfoque filosófico. Puede formularse como una necesidad de mejorar la calidad de vida a través del componente de salud bucal. Es decir, los por qué y los para qué voy a realizar una programación. Yo no puedo decir voy a mejorar la calidad de vida de esta población. Después que termino de hacer mi charla de educación para la salud, voy a lograr eso. Eso es a largo plazo y también requiere de continuidad en nuestra programación. Hoy me voy y no me voy por 2 o 3 años más. Es muy difícil un cambio de conducta cuando tenemos o cuando nos manejamos de esa manera. Tenemos que saber en el propósito general qué se pretende, es decir, tener en claro los por qué y los para qué vamos a realizar el programa de educación para la salud. Por ejemplo, promover la salud bucal infantil, previniendo enfermedades bucodentales como caries y enfermedad periodontal. Eso puede lograr a largo plazo, con una continuidad, perseverar en nuestro programa, tratando de ir siempre a la misma población, haciendo controles, recordatorios, pero yo me tengo que poner una meta ambiciosa, es decir, lograr entonces reducir, por ejemplo, las enfermedades bucodentales. Eso es en cuanto al propósito general, que es el primer paso. El diagnóstico de nivel de los receptores es a quiénes va dirigida o para quiénes va dirigida. Es decir, son las características de los destinatarios o la población destinataria. Tenemos que saber bien, cuando vamos a enunciar, el número de receptores, si se trata de una población urbana o rural, la capacidad psicomotriz, sexo, edad, hábitos, experiencias anteriores. Es fundamental tener bien en claro los destinatarios. Ahí está un ejemplo. Ejemplo, 45 niños de ambos sexos del 6º grado, la edad, 11 y 13 años, donde de la escuela 850 José María Llano, de la ciudad de Corrientes, con capacidad psicomotriz acorde a la edad. Hoy recuerden que había hoy entre las barreras o entre los elementos que obstaculizaban una comunicación, estaban también dificultades psicomotrices que muy por el contrario a lo que creemos, hay que prestar más atención a una persona que tiene, por ejemplo, una discapacidad psicomotriz y buscar la manera de ayudarlo a que haga, por ejemplo, una correcta técnica de cepillado. Y cuando hablamos de población destinataria, es decir, para quién, vamos a tener en cuenta el grupo etario. Ya estamos escuchando, ya habrán escuchado varias veces esta palabra, grupo etario. Son todas aquellos grupos de personas con características similares. Por ejemplo, el grupo etario de los niños, grupo etario de preescolares, de escolares, de gerontes, de personas con discapacidad, de embarazadas. Son grupos con características similares. Son las que... Bueno. Luego sigue el paso de cómo vamos a redactar nuestros objetivos específicos. Los objetivos específicos
Deben ser enunciados de una forma breve, precisa y con verbos en infinitivos y que traducen conductas, que es lo que queremos lograr. Los objetivos específicos son generalmente conductas a corto plazo, que deben ser coherentes con las necesidades detectadas en el análisis de la situación inicial. En síntesis, hoy hablábamos, recuerdan, de los propósitos generales y hablábamos que era lo que nosotros queremos lograr a largo plazo. Cuando hablamos de objetivos específicos, es lo que querríamos lograr a corto plazo. Yo adapto o adecuo mis objetivos a un tiempo corto. Y estos objetivos específicos, que son conductas deseables, es lo que queremos lograr, se expresan en las tres áreas del conocimiento, que son en el área conceptual, en el área procedimental o psicomotriz, y en el área actitudinal o afectiva o de los valores. En cuanto a las conductas que deseamos que sean aprendidos por nuestro receptor, tenemos que los objetivos específicos deben responder a lo que debe saber el receptor, lo que debe saber hacer y lo que debe valorar o sentir. Se traducen, digamos, en esos tres tipos de conductas que queremos lograr. Se enuncian en infinitivo, por ejemplo, que el alumno sea capaz de enunciar el concepto de biopelícula y los daños que producen, eliminar la biopelícula con una correcta técnica de cepillado y valorar la importancia de la eliminación de biopelícula como método preventivo. Eso es lo que voy a querer lograr en mi destinatario. Luego tengo el listado de temas, es decir, ¿qué debo enseñar? El listado de temas, como hoy les había mencionado, son los contenidos que voy a seleccionar para dar mi programación. Yo fíjense que acá tengo un listado que es bastante largo. Yo no creo que en una charla para un niño de 6 años yo pueda desarrollar todo esto. Cavidad bucal, partes constitutivas, biofilm, cepillo dental ideal, técnica de cepillado, caries, dieta. Entonces, esto es con respecto al contenido, qué es lo que yo selecciono, qué debo enseñar. Entonces, mediante este listado, o esta selección que hicimos de los contenidos, voy a ir organizando la información que necesito para alcanzar lo que hoy habíamos hablado, nuestros objetivos específicos. Hoy no sé si les quedó en claro, pero me parece que yo no les había aclarado, disculpen que me vuelva atrás, pero justo vi en los ejemplos. Fíjense, si el ejemplo de los objetivos específicos en las áreas del conocimiento. En el área conceptual o cognitiva se relacionan con lo que debo saber. Y con el ejemplo es, ¿qué debo saber? Enunciar el concepto de biopelícula y los daños que producen. En el área procedimental o psicomotriz, lo que se debe saber hacer. Y, por ejemplo, eliminar la biopelícula con una correcta técnica de cepillado. Y en el área actitudinal o afectiva o de los valores, es lo que se debe valorar o sentir. Valorar la importancia de la eliminación de la biopelícula como método preventivo de la formación. Aquí están enunciados los objetivos en las tres áreas del conocimiento, que habíamos dicho, área conceptual, procedimental y actitudinal. Y en las tres áreas ustedes tienen que enunciar sus objetivos en la programación. No solamente, por ejemplo, que el alumno sepa eliminar la biopelícula. Eso no, responde a qué área, si yo pongo solamente que el alumno o el niño sepa eliminar la biopelícula. ¿A qué área correspondería? Procedimental. Procedimental. Procedimental, muy bien, o psicomotriz. Bueno,
volviendo entonces al listado de temas, lo que debo enseñar son, digamos, les había dicho que era la selección de contenidos o de información que yo tengo que tener para realizar la programación. Es preferible tener pocos contenidos, pero concisos y que ustedes los sepan manejar. Por ejemplo, yo puse acá justamente esto, cavidad bucal y partes constitutivas. Tiene que ser un grupo muy específico como para que yo me tome el tiempo de explicar todo lo que es cavidad bucal, partes constitutivas. Tendremos que buscar contenidos más prácticos, sobre todo cuando vamos a trabajar en Claro, escolares. pero doctora, por ejemplo, eso depende del grupo que nos toque, ¿no es cierto? Claro, Que no claro, es claro. Bueno, tienen que ser grupos de niños o de personas más grandes que tengan, y la verdad es que explicar o traducir lo que las partes constitutivas, cavidad bucal, ya quizá vaya dirigido a un grupo muy específico, para, en cambio, la biopelícula o biofilm dental o un cepillo o lo que es una caries, es más fácil explicar. Doctora, una pregunta. ¿Sí? Respecto a esta programación, el grupo etario que le toque a cada grupo, ¿eso va a ser, digamos, destinado con un tiempo considerable como para poder ir programando eh, de una, ¿cómo es? Correctamente, digamos, para Sí, programarlo bien? por supuesto, por supuesto. Ahora ustedes después, toda esta información yo se las voy a pasar porque lo que queremos es que ustedes vayan sabiendo el contenido, o sea, ustedes vayan sabiendo lo que trabajamos hoy. Entonces, cuando en la próxima clase los jefes les indiquen el grupo etario, el lugar donde van a trabajar, cuántos niños, entonces ustedes se focalizan en la población destinataria y por supuesto todos los otros pasos. Pero, y se les da el tiempo, pero yo, eso es lo que les expliqué al principio. El tiempo estipulado para esto es prácticamente de 1 hora, hora y media, digamos, de la asignatura. Es un tiempo donde el docente explica, está pendiente de sus preguntas, de las dudas que puedan tener, de responder, y que ustedes presenten, a medida que van presentando, ¿no es cierto?, los pasos de la programación. Pero nosotros podemos decirle que vamos a tener 4 clases, 3 o 4, no más. Pero, a ver, entre la clase de hoy y la próxima clase, el otro viernes, ustedes, yo les puedo pasar esto, termina la clase, ya les paso, y bueno, yo considero que ustedes nos van a ir el viernes con los conocimientos de la información que yo les doy. Ya van a ir prácticamente con todos los conocimientos y sabiendo, solamente esperando la población destinataria o el grupo etario. Claro, claro, que les claro. toca. Y después, ese día nos van a hacer todos estos pasos juntos. Por ejemplo, les vamos a dar que hagan los 3 primeros, que cuesta primero un poquito el propósito general, la población destinataria, los objetivos, y puede ser hasta un cuarto, para ya un poquito darle un marco a la programación. Ustedes ahí le da, la doctora les va a decir, bueno, van a ser hasta el punto 4. En esa hora, ustedes les conviene tener la información que ahora yo les paso y van bosquejando estos 4 pasos. Desde el próximo viernes hasta el siguiente, ustedes van a tener que reunirse y un par de veces para terminar como tienen que ser esos 4 primeros pasos. Una vez que hicieron esos pasos, en la próxima clase, la doctora, el jefe les va a dar para que elaboren otros pasos más, pero va a verificar y ustedes van a tener que exponer lo que trabajaron en grupo. Es decir, que no confíen en las clases, en los tiempos, mejor dicho, de nuestras clases, porque son muy reducidos para el tiempo que ustedes necesitan para hacer la redacción, digamos, de cada uno de los pasos, porque esto tiene que ir con un fundamento, cada uno de estos pasos. Sí, doctora.
Gracias. ¿Está? No, bueno, nada. Bueno, estábamos entonces en el listado de temas, donde estábamos viendo qué selección. Yo voy a hacer una selección justa y concisa de lo que voy a hablar, para no irme después por las ramas y centralizar mis temas en 2 o 3 puntos. Es decir, lo que debo enseñar mediante una lista de contenidos, como les dije, selección, por ejemplo, cavidad bucal, dentición temporaria y permanente, consejos sobre dieta. Y este es el punto clave, el punto central de la programación, donde se trabaja la experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, cómo debo enseñar. Y eso no es tarea fácil. Y ahí hay que ubicarse bien en la población destinataria y cómo voy a enseñarle. A ver, alguien dijo por ahí que, bueno, o yo mencioné también cavidad bucal, dentición temporal, pero son temas un poquito más complejos, dirigida, para mí iría a una población más específica, como les dije, y entonces yo voy a ver si, yo quiero explicarles cómo voy a, una caries, o la biopelícula, o cómo se forma una caries, cómo voy a hacer en un niñito de 6 años. O cómo voy a hacer en un adolescente. ¿Será que me va a entender? O a veces que ustedes dicen, no, sí, 12, 13 años, y ver cómo vamos a llegar a ese adolescente. Porque lo que nosotros queremos lograr es la práctica. Sí, yo le entiendo perfecto como está explicando usted. Con respecto al grupo que nos corresponde, que nos toque, el grupo etario, tenemos que encarar ese lenguaje para que puedan interpretar. Sí, para que llegue el mensaje correctamente. Exactamente, para que ustedes puedan, y ustedes se van a dar cuenta después cuando le hagan uno de los últimos pasos, el último paso, mejor dicho, que es la evaluación, cuando ustedes hacen preguntas o llevan alguna estrategia especial para ver la evaluación, a ver cómo responden esos niños. Claro, es decir, y acá fíjense, yo les pongo que pretende la práctica de conductas establecidas en los objetivos específicos. Nunca tienen que alejarse de sus objetivos específicos. Si yo, a ver, objetivos específicos. Yo, por ejemplo, puse acá enunciar el concepto de biopelícula, cómo eliminar la biopelícula, valorar la importancia de la eliminación. Entonces, seguro, sí o sí, en mi listado de temas tiene que estar biofilm dental o biopelícula dental, sí o sí. ¿Qué más tendría que estar? Si este es mi objetivo específico, ¿qué más tendría que estar? ¿Qué otro contenido o qué otra información yo tendría que tener? Si yo quiero eliminar la biopelícula, ¿qué otra cosa no puedo dejar de colocar en la... ¿Cómo? La técnica de cepillado. Exactamente. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, técnica de cepillado, y para explicarles la técnica de cepillado, necesito también decirles cómo es un cepillo o qué características tiene que tener un cepillo dental ideal. Es decir, todo se va relacionando. Entonces, objetivos... Doctora, disculpe, ¿y explicar el tema de la dieta y demás? ¿O eso ya nos explayaríamos demasiado? Depende de lo que, justamente por eso volvimos a los objetivos específicos. Siempre tiene que estar en tu objetivo específico y podés explicar lo que quieras. Yo puse 3 nomás, pero pueden haber, perdón, este es uno solo en realidad, donde en las 3 áreas del conocimiento, pero ustedes pueden poner otro más en las 3 áreas del conocimiento. Gracias, Doc. No, de nada. Entonces, si yo hablo de biofilm o de biopelícula, no puedo dejar afuera a lo que es cepillo dental ideal y técnica de cepillado. Y ahí ya tengo bastante para hablar. Entonces, volviendo, los objetivos específicos se relacionan con los contenidos, porque si yo pongo enunciar biopelícula y después me voy a ir a hablar de
solamente hablo de lo que es biofilm, pero al final después, si pongo como objetivo procedimental eliminar la biopelícula, ¿y cómo se elimina? Con el cepillado. Entonces tiene que estar dentro de mi listado de temas. Y a su vez, dentro de lo que habíamos hablado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se relaciona, no puedo salir, porque después no voy a salir hablando de que tenemos una dentición temporaria y una dentición permanente, y tenemos dientitos de leche y todo, y si yo hablé de la eliminación de la biopelícula, y no le hablo del cepillo dental, y de cómo se tiene que cepillar, y un poquito también podemos hablar, depende de la población, si se usa o no hilo dental. Eso entonces, bueno, volvemos un poquito a experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es aquí donde ustedes van a narrar, porque es así literal como les estoy diciendo. En la programación, ustedes son escritores. Ahí tienen que ver quién es del grupo el más hábil, porque ahí tienen que escribir. Nosotros, los docentes, miramos la programación y tenemos que, sin que estén ustedes, interpretar y saber, sin que nadie nos comente, lo que van a hacer. Pero no es que voy a hacer teatralización, voy a llevar unos títeres y también voy a llevar un macromodelo, un macrocepillo, y con eso les vamos a explicar caries, les vamos a explicar eliminación de la biopelícula y la técnica de cepillado. No, eso no es. No es la experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a enseñar a través de un cuento cómo se realiza el cepillado dental, pero ¿y el cuento? Ahí empezar a contar. Ustedes tienen que, con su imaginación, empezar a narrar y escribir tal cual le van a contar a los niñitos, para llegar a esa población a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, y ahí ya entran en juego. O sea, no solo lo escrito, por supuesto, eso es para ustedes, para que ustedes sepan y para que ese día estén seguros de lo que van a decir, y nos acompañamos de elementos que nos facilitan ese proceso de enseñanza-aprendizaje con lo que se llama material didáctico. Entonces ahí sí viene recién, bueno, vamos a hacer el macromodelo, voy a hacer una teatralización, voy a contar un cuento. Muchos hoy trabajan con personajes de la televisión o personajes de los infantiles, que los chicos los identifican con una facilidad y les encanta. Entonces es una manera también, y de buscar la forma para llegar, ¿no? Es como que adaptarse ustedes a ellos, a lo que conocen. Y ahí tenemos la teatralización, el cuento, una narración, demostración de técnica de cepillado en macromodelos, por ejemplo, o una ruleta de elementos saludables, que a la vez les sirve eso como para hacer más dinámica la clase. En este paso es donde ustedes desarrollan todo su ingenio, su imaginación, toda su originalidad también para trabajar. Eso entonces con respecto al quinto paso. Fíjense, acá yo les traje algunas imágenes de lo que hicieron a los otros alumnos en otros años, como para llegar a la población. Acá están en un jardín y acá están dando la charla. Fíjense que tienen el macromodelo, el macrocepillo. Ustedes van a tener que hacer un macromodelo y un macrocepillo, que ya les vamos a dar bien las medidas, y buscar la manera de, buscan generalmente personificar con alguna narración, con alguna teatralización, para poder realizar ustedes o lograr su objetivo de explicarles lo que es la técnica de cepillado, la biopelícula, o cómo evitar que se forme esa biopelícula. Que hay otros más lindos. Bueno, y todo es muy lindo hasta que llega la parte de los recursos, llega el momento de los recursos. O sea, sí, a mí me encantaría hacer todo esto, pero ¿con qué cuento?
Entonces, ¿con qué medios vamos a realizar la programación? Y necesitamos, como hoy yo les había comentado, recursos materiales, recursos financieros, recursos edilicios y recursos humanos, por supuesto. Entonces, los recursos necesarios para realizar una programación tenemos humanos, materiales, edilicios y financieros o económicos. Los humanos es con quienes contamos. Eso acá tenemos, por suerte entonces tenemos personas que participan en la programación, alumnos de la Facultad de Odontología, escolares, maestros, docentes del módulo, es decir, todos los que van a intervenir en esta programación, que van a trabajar. Los materiales es con qué vamos a trabajar, y es lo que hoy les había comentado, los elementos a utilizar en la charla de educación para la salud. Macromodelos, maquetas, cepillos, bueno. Pero en cualquier programación, porque esto les va a servir para hacer en... Doctora, ¿Cómo? Disculpe la interrupción. Le quería consultar acerca de los macromodelos que usted acaba de mencionar. ¿Eso nosotros tenemos que hacer o hay algún lugar donde podemos comprar? Generalmente los alumnos hacen. La verdad es que yo no sabría decirles si hay algún lugar donde se puede comprar. No sabría decirles si los macromodelos nosotros les damos ciertas medidas, que es más o menos 20 por 30. Antes hacían unos macromodelos y realmente eran macro, eran muy grandes, pero no eran prácticos. Estos tienen que ser prácticos para que ustedes los puedan trasladar y llevar a cualquier lugar. Pero sinceramente no sé, a mí no sé, se les pide que hagan ustedes, por eso lleva su tiempo. Gracias, doctora. No es nada. Bueno, entonces, volviendo a los recursos materiales, que es con qué elementos vamos a contar o qué necesitamos, en la programación ustedes tienen que hacer un listado hasta del último detalle de lo que van a necesitar. Macromodelos, macrocepillos, cepillos dentales, pero ¿cuántos? Un macromodelo, un macrocepillo. 25 cepillos dentales. Después, ¿qué más voy a necesitar? Y si por ahí quieren hacer revelado de placa, 25 vasitos, 25 baberos, cadenita portababero, todo lo que van a utilizar. Voy a utilizar láminas también. Todo lo que van a utilizar, se hace un listado de lo que necesitan. Porque así, en cualquier programación que le pidan, si ustedes el día de mañana están de odontólogos en una... No, disculpe que le interrumpa. Sí. Y disculpe si dijo y yo no habría escuchado, ¿eso tenemos que pagar nosotros? Sí, eso hace cada grupo, por eso se hacen grupos de alumnos para que puedan hacer justamente autofinanciarse, digamos. Ah, perfecto, gracias. Por eso es importante que trabajen de la mejor manera, colaborativa entre ustedes, porque acá es un trabajo que lo tienen que hacer entre las 5 personas. No, yo no puedo, yo no quiero, para mí no, tienen que entre todos dividir todos estos gastos para hacer la programación. En realidad la charla de educación para la salud no es el producto de esto. Los recursos edilicios, que es donde vamos a realizar la programación. Puede ser en una escuela, en el patio, en las aulas. Es el lugar físico, generalmente nosotros decimos, se hace en las aulas de las escuelas. Hay veces que si es en los jardines, por ahí sí tienen un patiecito interno, pero tienen que saber dónde van a realizar. ¿Por qué? Porque si ustedes, como en este caso, fíjense, en esta charla, la persona está proyectando un PowerPoint, ustedes tienen que saber si tienen cerca en ese patio un enchufe para instalar todo. Si tienen esta pantalla, si no tienen la de la institución, si ustedes pueden conseguir, si quieren conseguir. Hay veces que los chicos van con todos sus equipos de audio, todo, pero todo eso nosotros también tenemos que saber de antemano para a su vez
ir a la institución y bueno, que nos faciliten un espacio con tales características para que ustedes puedan desarrollar, porque es muy feo llegar a un lugar y no tener por ejemplo, la charla se basa prácticamente en un PowerPoint o en un video y no tienen dónde instalar. Entonces hay que prever, ahí está uno de los elementos importantes del porqué del concepto. Ya cuando le dije, prevé, selecciona y organiza los elementos necesarios para realizar una programación. Es fundamental. Esos son los recursos edilicios. Después tenemos, ¿sí? ¿Alguien habló? Sí, y en esos casos ustedes nos asignan los lugares donde nosotros hacemos las charlas. Claro, sí, nosotros, pero ustedes nos tienen que avisar de antemano. Tampoco, en general, nosotros, es como el último recurso que vamos a hacer, el de un video, porque el video de última tendría que estar hecho por ustedes, no un videíto del doctor Muelita, por ejemplo. Eso no. Porque generalmente en las escuelas, las distintas firmas de Colgate les facilitan a ellos esos videos, los conocen. Entonces, la idea nuestra es por ahí si quieren ayudarse con alguna, o con música, o con, bueno, alguna parte nomás de la charla. Pero nos tienen que avisar de antemano, para que nosotros... Doctora, disculpe, ¿y el grupo nos asignan ustedes o elegimos nosotros entre compañeros? No, no, generalmente les asigna tal cual fue en la selección del box en la clínica, que van a trabajar de a 2 por orden alfabético, y acá también va a tener que hacer así. Son 5 alumnos, bueno, por ahí si uno tiene tanta afinidad con otro compañero, y bueno, tienen que reemplazar, pero puede ser un caso muy excepcional. Los recursos financieros, es decir, con qué contamos o con qué capital necesario para ejecutar el programa. Entonces, por eso es importante que todos colaboren en los gastos que va a demandar la realización de esta programación. Tienen que organizarse. Y por último tenemos la evaluación. Es decir, ¿qué resultados o impacto tuvo nuestra programación? Decidir... Disculpe, doctora, una cosita. ¿Sí? Usted nos dijo primero que éramos 5 en grupo. Sí. ¿Y cómo en el box 2? No, claro, así como yo, lo que me preguntó la alumna fue si pueden elegir ellos el grupo o lo va a elegir el docente. Entonces yo les dije que así como fue la organización en los box, que fue por orden, va a ser por orden alfabético, así también va a ser la formación de los grupos, por orden alfabético. Bueno, gracias. ¿Está? No, de nada. Y la evaluación puede ser mediata o inmediata, y es importante realizar esta evaluación durante todo el desarrollo del programa. Es decir, una evaluación continua y no solo al final. Hay 2 tipos de evaluaciones: mediata, que es a largo plazo, y una inmediata, que es a través de cuestionarios, de una demostración práctica de la técnica de cepillado, a través de juegos. Eso ya ustedes se tienen que ingeniar cómo pueden hacer. Hoy vieron que yo les mostré una ruleta de alimentos saludables y no saludables. Como se trata en general de población escolar primaria, porque nosotros vamos siempre a las escuelas primarias, se hace así mediante juegos o una demostración práctica de algo, de la técnica de cepillado, por ejemplo. Esa es la manera en que van a evaluar, hacer la evaluación inmediata. La inmediata sí es a largo plazo, donde ya es una programación que lleva más de un día, digamos, o sea, de una vez que ustedes realizan
como en este caso, sino van varias veces donde pueden hacer el registro a través de índices, como por ejemplo el índice O'Leary, para evaluar, por ejemplo, la calidad de higiene bucal de ese paciente. Eso es ya evaluación inmediata. Estos son los 7 pasos de la programación. Es decir, esta fue la información que ustedes necesitan para realizar la programación y después, por supuesto, la charla de educación para la salud. Con respecto a las instituciones, también en la próxima clase ya les vamos a decir qué institución van a trabajar y con qué grupo etario. Nos faltan hacer algunos ajustes respecto, porque tenemos que tener autorizaciones. Como yo les decía hoy, no es a veces fácil y la sensibilización que les decía, porque por ahí decía, nosotros por ejemplo tenemos una escuela donde la directora es muy colaboradora cuando vamos a trabajar, que es la escuela Lisandro Segovia, la número 11, es una escuela primaria, y ella siempre tiene buena disposición con nosotros, y de verdad que, porque de eso depende también el éxito, ¿no es cierto? Porque, como yo les decía, esto lleva mucho trabajo y mucha dedicación de parte de ustedes. Entonces nosotros necesitamos, para que se aproveche realmente lo que van, el trabajo que ustedes hicieron, que también la recepción sea buena. Y ella, por ejemplo, convoca a todos los docentes, ya todos los docentes están avisados, como tiene ella esa buena predisposición, los docentes también están bien predispuestos para recibirnos. Entonces, todo eso es importante para trabajar. Profesora, le consulto. Sí. ¿Y el tema del transporte hacia la institución sería particular? Sí, la verdad, sí, es particular porque son 200 personas y no contamos con ninguna movilidad como para tantas personas, ni siquiera decir, bueno, un colectivo o algo que les pueda trasladar en 2 veces. Doble pregunto, ¿y qué pasa si un chico no tiene esos recursos económicos? ¿Cómo para qué? Ya sea transporte o gasto de... Pero es lo mismo que él me diga que cómo hace un chico para ir a la facultad, los lugares son más cercanos que la facultad. ¿Entienden? Ustedes tengo entendido que los universitarios tienen movilidad, ¿no tienen un carnet de ustedes? No, está equivocado. Sí, profe. Para mí, tengo entendido, al menos lo que dicen acá en la municipalidad, es que tienen una tarjeta gratuita los alumnos de universidades públicas. ¿Doctora? Sí, la subestudiantil. ¿Doctora? Sí, porque incluso hay un punto acá había un punto de venta, algo así, de la tarjeta SUBE, que es la subestudiantil que tienen los alumnos primarios, secundarios, universitarios, o sea que no necesitan medios para trasladarse porque todos los colectivos llegan. Doctora, nosotros tenemos la SUBE. Por eso sí, por eso les decía, tengo entendido que tienen una tarjeta estudiantil que es gratuita, pero para todos los niveles, desde la primaria hasta la universitaria pública. Y Profe, los becados nomás tienen gratis. El resto tiene 50% de descuento, me parece. Bueno, pero es un descuento. Yo me mandé a hacer aparte y no tengo el 50, tengo completamente Claro, pero gratuito. por eso les decía, es lo mismo que ustedes hoy me salgan como decir, ¿cómo hago para llegar a la facultad? Y si la facultad está mucho más lejos de los lugares donde ustedes van a trabajar. Profe, ¿podría repetir el nombre de la escuela, por favor? ¿Cómo? No, esa es una escuela que yo les di un ejemplo, ¿eh? Sí, Lisandro Segovia, le repito, pero... ¿Este todavía no está confirmado? No, yo les di un ejemplo. No sé si ahora iremos porque hablando con la profesora titular quería trabajar también en otras instituciones. Ah, bueno, gracias. ¿Entiendes? Sí.
Doctora, ¿me repite la fecha, por favor, de cuándo va a ser esto? Tenemos programado hacerla el 11 de octubre. O sea que hay que ir haciendo de a poco las cosas, ¿verdad? Nosotros le vamos a ir avisando con anticipación, pero la programación tiene que estar antes. La programación, o sea, ustedes tienen 3 clases, porque tiene distintas etapas esto. La primera etapa, que es justamente esta, que es la información, después tienen otros talleres para poder ir armando la programación. Como les había dicho, los distintos pasos, primero 3 o 4 pasos, después los siguientes, hasta finalizar la programación. Eso es lo que, digamos, la información y lo que nosotros tenemos que saber de acuerdo al grupo etario. Y después tenemos la presentación de la programación en Educación para la Salud, que va a ser el 25 de agosto. Después, yo igual les voy a pasar estas fechas. También hay una entrega de carpetas, porque esto va todo, la programación va en una carpeta, que es el 1 de septiembre, pero no quiere decir que ustedes tienen hasta el 11 de octubre para presentar la programación. Doc, acá estamos hablando con los chicos del 11 de octubre, parcial de patología, tenemos nosotros. Nosotros lo hacemos en el horario de nuestros prácticos, generalmente. Ah, perdón, pensé que era en la mañana. Sí, depende, hablamos con la profesora, o sea, tenemos que coordinar también, y si tienen fechas que ocupen, si el parcial de ustedes por ahí generalmente es a la mañana, ¿no es cierto? El de patología. Sí, doctora. Bueno, hay que ver entonces si... Y si no, nosotros podemos ver otra, porque nosotros podemos hablar con la profesora y coordinamos, y nosotros estrictamente no podemos, bueno, nos hacemos ese día, podemos hacer una fecha posterior o una fecha anterior al parcial. Profe, ¿eso haríamos todos el mismo día, en la misma Sí, fecha? ¿O? sí, tenemos que hacer todos el mismo día, en la misma fecha, y eventualmente por ahí puede ser en distintos horarios, por ahí, pero más o menos está todo entre la mediodía y tarde. Por ahí algunos también a la mañana, pero por eso, vamos a coordinar. ¿Alguna otra consulta? Ay, antes que me olvide, ¿vieron la lista que les mandé? Sí, profe. Sí, ¿La del profe. aula? La del aula, estaba la lista completa, y después habíamos hablado que les iba a dejar la lista de lo que necesitaban para el práctico de historia clínica. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, yo no recuerdo si ahí puse o no, pero ayer, después que yo ya había publicado la lista, me avisaron que les van a dar a ustedes los potes de descarte, o los potes descartables. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Cuál era? El pote que colocaban en la platina. ¿El que trae el kit? No, el pote, es como un frasco de plástico. El pote para que vean, El pote de descarte o pote descartable, donde ustedes colocan todos los elementos, o sea, colocan los elementos contaminados pequeños, o sea, los guantes, gasas, algodón, el barbijo. Bueno, ese pote no compren, porque también les van a incluir en el kit, con todas las cosas que le dan, las telas para que hagan las compresas, le van a dar el camisolín con todo, también le van a dar el pote. Lo que ustedes tienen que traer solamente es una bolsita de polietileno, cualquier bolsita que tengan en la casa, por supuesto, más acorde a ese tamaño. No traigan la bolsa de supermercado porque es muy grande, tiene que ser una bolsa chiquita, porque en el interior del pote se pone esa bolsita, después se ata la bolsita y se cierra. Es como para asegurar que si se cae la tapa, no salgan todos los elementos que ustedes colocaron ahí. Doctora, le consulto, los guantes esterilizados que pide también, ¿eso incluye también el kit? Igual que las compresas de Fiserina, creo que era.
No, lo que le dan sí es una tela de friselina, creo que le dan 10 metros para que ustedes vayan cortando en las medidas que están ahí en el protocolo. Eso es con respecto a las compresas. Los guantes no. Los guantes ustedes tienen que comprar la caja y ponerlos a esterilizar. Generalmente se pone en una tela, en la tela de friselina, y se los pone ahí a esterilizar. Bueno, gracias, doctora. Y le No, de consulto nada. qué otra La cosa caja tiene que entera estar se pone. esterilizado. No le escuché bien. ¿Qué otro material tiene que estar esterilizado? Todas las bandejas, las sondas, las triadas, todo. Todo. Eso sí, la bandeja, la sonda, espejo pinza de explorador, algodón, los rollos de algodón, eso tiene que estar esterilizado. Ay, antes que algo les estaba por decir, bueno, hay cosas que van a poner, el kit tiene que ir todo junto, porque va en autoclave, y lo otro tiene que ir aparte, porque acuérdense, eso va en la estufa, en la estufa a seco. O sea, por un lado, profe, ponemos todo lo que sea instrumental. Sí, preparan todo como se les enseñó el año pasado, preparan bien la bolsita y colocan para esterilizar en la estufa. Y la compresa, la compresa, el camisolín, cofia, todo va en la bolsita y eso va todo esterilizado, con los guantes. Esterilicen por cualquier cosa 2 o 3 pares de guantes, ¿eh? Total, o sea, por eso ya se les pidió la caja de guantes. Eso sí tenemos que tener a disposición. Mejor dicho, ustedes tienen que tener a disposición y esterilicen por lo menos 3, porque a veces están trabajando, se puede perforar el guante, o como les había explicado, cambia de color, quiere decir que hay que sacarse el guante. Manoplas también. No vengan con una sola manopla. Una manopla que encima son transparentes, por ahí se les cae nomás, ya ni pierden más tiempo buscando, y aparte ya no sirve. Doctora, eso de la manopla no entendí sinceramente qué es. Primero se colocan el guante y arriba es como otro guante de polietileno, que es la que se usa para también incluso en la casa, es como otro guante pero de polietileno, que se utiliza cuando ustedes están manipulando las cosas, por ejemplo, al tocar la virome. Cuando están haciendo la historia clínica, primero se colocan la manopla, anotan todos los datos o lo que quieran, o los registros, con la manopla. Y después, cuando van a trabajar en la boca del paciente, se sacan las manoplas y quedan con los guantes de látex. Claro, para no contaminar el guante. Exacto. Y cuando preparamos con el film todos los elementos, tenemos la manopla puesta. Pueden tener la manopla, pero recuerden que, sí, sería el ideal, pero recuerden que el papel film, o sea, la protección de toda la unidad, la hace el auxiliar y la hace con un guante descartable. Ah, sí, doctor. Doctora, entonces las manoplas son los guantes domésticos que se usan en casa, digamos. Tipo No, los amarillos, ¿no? No sería es como una los manopla, guantes. es un guante de ¿Vieron polietileno. la tintura? Es como Se una usa para teñir el pelo. Es como una bolsita transparente, como las bolsitas transparentes, pero que tiene forma de guante. Que te dan en las Ya panaderías, entendí. eso. Sí, entendí, gracias. Cuando sirve el panadero, por ejemplo. Exacto. Yo tengo acá una por ahí, pero no puedo mostrar porque está el video puesto del Power. Sí, es la que se usa incluso en muchos negocios, vos te vas a una panadería, por ahí se pone la manopla y después se retira, son como guantes transparentes, bien como una bolsita. La bolsita transparente, pero con forma de guante, sería para que... No los guantes domésticos, que esos son de goma, ¿eh? Esos son de goma y no son los indicados para este tipo de trabajo. Bueno, ¿está entonces? ¿Alguna otra consulta? Una última consulta. ¿Sí? El film que es para proteger el sillón y eso, ¿es el que se compra en el supermercado nomás, el Sí, rollo? el rollo, sí.
el cabezal general se pone una compresa descartable, que traigan una abrochadora, porque la abrochan en ambos costados, digamos, en ambos lados del cabezal, y así protegen el cabezal. Y el papel film es, como les decía, para la manija de la unidad óptica, para la jeringa triple, para el micromotor cuando usen. Y el sorbet lo cortan, traigan tijera, para esa es para la jeringa triple, y para la turbina es el papel film. Doctora, disculpe, ¿cómo dijo para el el cabezal se coloca la compresa? Ahora justamente ahora viene la tutoría, así que ahí van a ver bien. Bueno. Colocan una compresa descartable, que la colocan sobre el cabezal y le ponen 2 broches. Ajá. Con una abrochadora colocan, y así se sujeta la compresa, porque la compresita es como un rectángulo. ¿Y el sorbete, doctora? Se corta de la medida, ustedes tienen que poner al ladito en la jeringa triple, y con una tijera cortan y pasan es como una cánula que pasan por el pico, digamos, de la jeringa triple. Muy bien. Yo les voy a dejar también en el aula hoy las funciones del operador y auxiliar, que es lo que yo les insistí tanto, que tengan, les armé bien una guía bien concisa, creo que tiene una carillita y media, para que ustedes las lleven impresa y así puedan desarrollar el trabajo práctico. Para que no estén adivinando y haciendo mal. La verdad, ya no hay pretexto como para que en la próxima ustedes no lleguen y sepan perfectamente lo que tienen que hacer. ¿Qué función va a cumplir, o de acuerdo a la función que tenga en ese momento, qué es lo que tienen que hacer? Otra cosa, respecto a, están empezando todas las materias del segundo cuatrimestre. Entonces, el lunes van a tener a la venta sí o sí la historia clínica, que eso la van a traer en una carpeta, sí o sí, fundamental, eso necesitan. Ya pedimos la impresión de las libretas, de la ficha que les había dicho del programa, y eso van a tener que ir a buscar el miércoles a la mañana. Doctora, ¿nos puede poner en el aula ese aviso, porfa? Porque tenemos tantas materias y tantas cosas que nos perdemos por ahí. Bueno. Por favor. Profe. Sí. Sin historias clínicas, ¿podemos sacar fotocopias? Y la verdad es que ya les sacaron, creo que ya sacaron la cantidad que se necesita. Ahí pueden sacar si quieren, pero ahí les va a salir más barato en la facultad, y ya nosotros encargamos, o si ustedes, los que van a hacer afuera, me avisan, así nosotros ya cancelamos el pedido, porque si no después no las usa nadie más, porque justamente Preventiva tiene una historia diferente a los otros módulos. Entonces, por favor, los que no van a comprar en la facultad me pasan los nombres, o cuántos nomás, no necesito saber los nombres, pero para ya no. Pero viene con el caso la historia clínica. ¿Con qué caso? Eso, ¿con el caso de la historia clínica o es un odontograma solamente? No, es la historia clínica completa. Nosotros le dimos el odontograma, nosotros le dimos índices odontograma en la clase, o sea, lo que ustedes hicieron en la clase anterior, pero ustedes tienen que hacer todo el repaso que ya se dio el año pasado de la primera parte. Nosotros eso ya damos por sabido, o sea, tenemos que empezar desde apellido y nombre, edad, domicilio, motivo de la consulta, consentimiento, todo saber perfectamente qué
qué va en cada ítem. Eso ya ni vimos el repaso porque lo damos por sabido. Lo otro quisimos reforzar un poco porque ya es más minucioso y para que ustedes recuerden. Pero lo otro está bueno, está escrito, así que no es tampoco muy complicado. Pero ustedes van a hacer la historia clínica completa, ya les digo. Una consulta. Sí. ¿La historia clínica la hacemos a un paciente o en qué consiste el práctico? El práctico es entre ustedes primero. 2 prácticos hay. Primero uno hace operador y el otro auxiliar, y entre ustedes se hacen una historia clínica. ¿Y qué se le va a evaluar en el próximo práctico? Desde que entran. Se le va a evaluar protocolo de bioseguridad, función del operador y auxiliar, e historia clínica. O sea, tienen que ir con los conocimientos. ¿Cómo se hacía el CPO? ¿Cómo se hacía el índice O'Leary? ¿Cómo se hace el LOE? ¿Cómo